Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar con el diputado Jonathan Acuña de la fracción del Frente Amplio. Don Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Muy amables por este espacio para conversar. Don Jonathan, queríamos conversar con usted un tema sumamente importante que es la deuda que mantiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. Conversábamos un poquito previo a la entrevista que son 46.000 millones de colones la deuda que tiene el Estado con la Caja. En específico por no giro de recursos del impuesto al tabaco, que eso viene a sumarse al resto de la deuda que tiene el Estado con la Caja, que supera los 4 millones de colones, 4 billones de colones, ¿verdad? Porque esa deuda tiene diferentes fuentes. Parte de esa deuda se sigue acumulando año con año porque, por ejemplo, el Estado tiene la obligación legal de pagarle a la Caja la atención de personas menores de edad no aseguradas, personas en condición de pobreza que reciben seguro por el Estado, personas en condición de calle, ¿verdad? También la Caja los atiende y eso tiene que pagarlo el Estado y así está determinado en la ley, pero este gobierno y gobiernos anteriores han incumplido con esos pagos, entonces todos los años se suma un poco más a esa deuda del Estado con la Caja, y a esto hay que agregar además que incluso en casos donde hay una ley que creó el impuesto al tabaco y que dice el 55% de lo que se recauda de ese impuesto tiene que ir a la Caja, ahí donde hay una fuente de recursos incluso determinada en la propia ley, el gobierno ha venido incumpliendo sistemáticamente con el envío de esos recursos y, por ejemplo, en el caso del impuesto al tabaco, al cierre del 2023 ya esa deuda ascendía a más de 46.000 millones de colones. Doña, bueno, van a presentar ustedes un proyecto de ley para que esto se cumpla, sí, para que se haga una realidad. El proyecto que presentamos lo que busca es quitarle excusas básicamente al Ministerio de Hacienda. En el año 2018, cuando se aprueba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo que en términos populares se conoció como la Reforma Fiscal del 2018, se incorporaron varias normas que básicamente habilitan al ministro de Hacienda de turno a no girar recursos, aunque la ley diga que tiene que girarlos. Por ejemplo, en este caso, la ley dice de cada 100 colones que se recaude el impuesto al tabaco, 55 colones, el Ministerio de Hacienda tiene que agarrarlos y enviárselos a la Caja. Y este grupo de normas lo que hacen es habilitar al Ministro de Hacienda para decir, bueno, pero podría no enviarlo. Y eso es lo que ha venido pasando, ¿verdad? Eso es lo que ha venido pasando. Con el proyecto de ley lo que buscamos es agregar que el Ministro de Hacienda estará obligado a girar la totalidad de los recursos que se recauden por concepto de impuesto al tabaco y que le correspondan a la Caja, y que no tiene excusa alguna para no hacerlo, ¿verdad? Aquí además ocurre una cosa muy grave que hay que tomar en consideración. Para hacernos una idea, en el año 2020 la atención de enfermedades vinculadas al tabaquismo costó a la Caja más de 300.000 millones de colones. Es decir, el tabaquismo tiene un costo para la sociedad. Para la Caja, en un solo año costó 300.000 millones de colones. Realmente lo que se recauda por concepto de impuesto al tabaco y que termina yendo a la Caja es mucho menos que esos 300 millones de colones anuales de costo por enfermedades vinculadas al tabaquismo. Es decir, el impuesto al tabaco tiene por objetivo generar también recursos para que la Caja tenga al menos una parte de la plata que le cuesta tener que atender las enfermedades que están vinculadas a ese fenómeno. Y el gobierno no envía ni esa plata, aunque sea menos de lo que requiere la Caja para atender las enfermedades vinculadas al tabaquismo. ¿Qué termina provocando eso en términos concretos para la gente? ¿Cómo se ve eso en la realidad cotidiana de la gente? Que claro, que no es que la Caja pueda llegar y decir, bueno, como el gobierno solo me dio esto para atender las enfermedades vinculadas al tabaquismo, a usted no le voy a atender. No, va a atender a todo mundo porque la salud es un derecho y todo el mundo tiene atención de salud asegurada por derecho. Pero ¿cómo entonces se refleja eso? Que entonces la Caja tiene que dedicar recursos que no tiene para atender estas enfermedades, que el gobierno no le está enviando toda la plata que debería enviarle y por tanto cada vez vemos más deteriorada la calidad de los servicios que le da la Caja a la gente. Entonces por eso es que usted como ciudadano y ciudadana tiene que esperar más en las listas de espera, por eso es que usted no encuentra espacio en el EVAIS, por eso es que usted encuentra hospitales deteriorados o centros de salud deteriorados, porque el Estado no le está pagando a la Caja lo que debería y por tanto la Caja tiene que hacer de tripas chorizo, ¿verdad? Y termina empeorándose la calidad de los servicios. Eso lo termina padeciendo la gente asegurada. La gente cuando va a los servicios de salud termina pagando esta irresponsabilidad. Don Jonathan, se ha venido dando un desgaste sistemático de la Caja en este gobierno. Vamos a ver, ha habido problemas con la Junta Directiva, lo que pasó con la antigua jerarca de la institución, la negativa del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de hacerle el traslado de los recursos a la institución.
lo que está pasando ahora con los médicos especialistas también. Yo no tengo duda de que este gobierno se ha encargado sistemáticamente de deteriorar la seguridad social de este país y que lo tiene como objetivo, dañar el funcionamiento de la caja. ¿Por qué? Uno diría, ¿a quién se le ocurre estando en gobierno hacer algo como eso? Bueno, se le puede ocurrir a alguien que pretenda hacer el negocio a quienes tienen inversiones en el sector salud privado. Sí, a alguien así. Y yo creo que eso es lo que hay de fondo. Porque sí, sumen, corrupción. El caso Barrenador es un caso de mega corrupción, gigantesco. Miles de millones de colones pretendían básicamente robarse, regalar a un conjunto muy pequeñito, de amigotes seguramente, con contratos absolutamente amañados. Miles de millones de colones que le iban a extraer a la caja. Luego, el desastre que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con promesas vacías, graban videos como muy altisonantes, cuando prometían que bajarían las listas de espera. Los datos demuestran que no las bajaron, que más bien aumentaron las listas de espera. Cuando se inventaron lo de que atenderían un montón de mamografías, bueno, vean ustedes lo que terminó ocurriendo. Eso fue un absoluto fracaso porque no lograron adelantar realmente los procesos y terminaron incluso pagando a terceros, y que habrá que ver qué fue lo que ocurrió allí. Una negativa constante a pagar la deuda del Estado con la caja. Estos argumentos del propio presidente de la República diciendo que la caja está quebrada. No, la caja no está quebrada, pero sí que la quieren quebrar. Todo eso es una muestra de que este es un gobierno que ha tenido por objetivo dañar la seguridad social de este país, y yo tengo la hipótesis de que han buscado hacer eso porque lo que quieren es dañar el sistema de salud para que cada vez más gente tenga que ir a atenderse al sector privado. Y lo cierto es que eso es una injusticia, porque realmente si terminan logrando ese objetivo le irá muy bien al sector privado de salud, y solamente una porción muy pequeña de este país podrá atenderse en los servicios privados de salud porque es carísimo y no está dentro de las posibilidades de acceso de miles y miles de personas de clase media y clase baja en este país. Entonces creo que lo que hemos visto, basta sumar hechos para darse cuenta que acá ha existido un plan para desmejorar y quebrar a la caja desde el propio gobierno. Doña Jonathan, este proyecto de traslado de los fondos del impuesto al tabaco, bueno, estamos en sesiones extraordinarias, es difícil que el Ejecutivo lo convoque, Sí. Quedaría para el próximo año. Sí, esperamos que en febrero comience a avanzar. Yo tampoco cifro mucha esperanza en que el gobierno lo convoque. La agenda que parece ser prioritaria del gobierno en estas sesiones extraordinarias otra vez es desmejorar los derechos laborales con jornadas de 12 horas, desmantelar el modelo eléctrico de este país, privatizando la producción eléctrica y poniendo en peligro además la seguridad eléctrica del país. Esa es su agenda prioritaria otra vez, ¿verdad? Entonces no creo yo que vayan a poner mucha atención a un proyecto que lo que busca es fortalecer y cuidar el sistema de salud. Pero estoy convencido de que entre las diferentes fracciones de oposición lograremos acuerdos ya en febrero y que podrá avanzar. ¿De qué otra manera se puede, don Jonathan, buscar esos recursos que tanto requiere la institución, no solo para la atención de pacientes, sino también para el tema de infraestructura? ¿No? Lo que está pasando con el Hospital de Cartago, que una vez más se frena. Bueno, lo primero es, la primera fuente sería que al menos no crezca más la deuda, que se presupuesten y se giren la totalidad de los recursos que corresponde, porque la caja lo que hace es medir cuánto les costó atender a personas en condición de pobreza que tiene que pagar el Estado, a personas menores de edad que tiene que pagar el Estado, o a personas en condición de calle que tiene que pagar el Estado. Eso lo determina todos los años la caja. Lo mínimo sería, de entrada, como un pacto, es pagar la totalidad de eso para que la deuda al menos deje de crecer, ¿verdad? Será más complicado comenzar a hacerla decrecer, pero eso sería lo mínimo, que deje de crecer. En lo que va de este gobierno, la deuda del Estado con la caja creció 40%. Es que no es solo que ya existía una deuda previa generada por gobiernos anteriores, que también es una cosa muy grave, es que este se ha dedicado a multiplicar esa deuda, a aumentarla todavía más. Entonces, lo mínimo sería parar el crecimiento de esa deuda del Estado con la caja, pagándole a la caja todo lo que corresponde año con año. Y eso está dentro del marco de lo posible, dentro de lo presupuestario es absolutamente posible, pero además también que al menos en estos casos de impuestos específicos que fueron creados con el objetivo de dar recursos a la caja se giren en su totalidad. Ya eso sería un primer buen paso. Doña Tan, y no hay claridad todavía en cuánto es el monto total de esa deuda, porque se han hablado de diferentes montos y no hay como una claridad de ese monto total. Es parte de la trampa. A ver, la Contraloría sí ha dicho cuánto es.
esto sigue creciendo, hasta hace unos meses eran 3,6 millones de colones, ya ha superado los 4 millones de colones, pero la Contraloría sabe cuál es el monto, la Caja sabe cuál es el monto, la Caja le ha dicho al gobierno, a este y anteriores, ustedes me deben esto. Pero la trampa está en que entonces el Ministerio de Hacienda se sienta en la mesa y dice, sí, pero no le creo. Sería tanto así como que imaginen ustedes que le presten plata a alguien, cualquier ciudadano le preste plata a alguien, le prestó 2.000 colones, y el día que tocaba que pague esa deuda, comienza a decirle la persona a la que usted le prestó, yo no me acuerdo que hayan sido 2.000 colones. ¿Está seguro que fueron 2.000 colones? No, yo no creo que hayan sido 2.000 colones. Yo creo que fueron 500 colones. Eso es lo que ha venido haciendo este gobierno con la Caja. Ustedes escuchan al ministro de Hacienda, Novio Acosta, diciendo, es que no estamos seguros de que ese sea el monto. En el pasado, hace unos pocos años, incluso gobiernos anteriores se sentaron con la Caja, hicieron un análisis punto por punto de toda esa deuda y encontraron solo en una infinitamente pequeña parte de los casos cosas que podían todavía discutir, que tenían dudas. Pero el 90 y tanto por ciento de todos los renglones de esa deuda coincidían en que efectivamente lo debían. Entonces hay una trampa en decir que no se sabe bien cuál es el monto, porque eso es lo que sostiene el Ministerio de Hacienda, pero a fin de cuentas es este amigo vecino al que le prestaron plata y que ahora no la quiere pagar, y entonces dice, es que yo no recuerdo cuánto era. Está clarísimo cuánto le debe el Estado de la Caja. Don Jonathan, agradecerle mucho el tiempo y por habernos acompañado. A las órdenes, muchas gracias. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.